noche, Ricardo Alfonsín señala el tema de Palantir, señala el tema de Tiel. O sea que es muy interesante observar ese vínculo, porque al mismo tiempo muestra que este tema es un tema geopolítico. Acá estamos nosotros en medio de una circunstancia que se replica ya no solo a nivel latinoamericano, se replica en la sociedad estadounidense, se replica en la guerra que lleva adelante Gaza, y estamos en presencia de un proyecto global. Vamos a profundizar un poquito más este tema. Le doy la bienvenida a Artemio López, consultor, analista político. Artemio, feliz año. ¿Cómo estás? Acá Carla te saluda. Feliz año, Carla, audiencia. Bien, muy interesante lo que plantea Agustín. Me parece central. Yo creo que transformar efectivamente la Secretaría de Inteligencia en una policía de espionaje interno para perseguir opositores. Milei en noviembre del 2024 recibió a Peter Thiel, el supremacista norteamericano que conocemos por el desarrollo de empresas tecnológicas importantes vinculadas al espionaje. La más importante, o por lo menos la más renombrada, es Palantir, que tiene antecedentes nefastos en la propia sociedad estadounidense, persiguiendo opositores, y en el genocidio que se perpetra en la Franja de Gaza al servicio del Estado sionista, que efectivamente utiliza los servicios de Palantir para perseguir y al mismo tiempo asesinar opositores. Esta situación no es novedosa. Milei ha planteado claramente que él va a delegar las funciones del Estado, entre otras, las funciones de seguridad interna en este tipo de tecnológicas. Por eso es tan preocupante este decreto, porque excede el marco de la discusión, si vos querés, local, Carla, y la discusión jurídica estrictamente o parlamentaria. Estamos viviendo los efectos en términos de seguridad interna del alineamiento geopolítico de Milei. Como los vivimos cuando el plan, que está totalmente agotado, el plan local, no tiene ninguna consistencia, no sé cuántos rescates van, yo no lo sigo porque me perdí, creo que van 3 o 4. Dijimos que acá el tema central de la supervivencia de Milei no es Caputo, ni es nada que se le parezca, ni la visión que tiene en términos económicos, sino la posición geopolítica que asumió el gobierno. Bueno, ahora esto hay que trasladarlo para analizar la seguridad interna. Vamos a vivir momentos, y esto no se puede lograr parar, a vivir momentos muy complejos en términos de seguridad interna, porque esto claramente es para la persecución, en el caso más extremo que se vive en Gaza, la supresión física de los adversarios. Es interesante esto que planteas, Artemio, y si querés lo podemos profundizar, porque viste que Javier Milei es casi un espejo de lo que hace Donald Trump. Trump hace una cosa, va para un lado, y Javier Milei lo sigue detrás. De hecho, dio una entrevista por estas horas el presidente y planteó que está conformando una especie de grupo con 10 países pro-Trump. Él dice que abrace las ideas de la libertad, pero bueno, para que haya un grupo consolidado también en América Latina que esté completamente alineado con la voluntad de Estados Unidos, pero un Estados Unidos que me interesa esto que planteabas, que ya está teniendo una especie de ojo de gran hermano sobre toda la sociedad norteamericana, que tiene acceso a todas las bases de datos que tiene el Estado Nacional, también orientado a perseguir a aquel que ose pensar distinto, y pareciera que justo Javier Milei decide agarrar esa idea para también replicarla acá. Claro, exactamente. Bueno, yo creo que es lo que vos señalás es claro, es una modalidad de aparición en el terreno de la seguridad, de la sujeción absoluta a la política exterior de un sector del gobierno norteamericano y de un sector de la coalición MAGA, porque hay otro que está absolutamente opuesto. Digamos que los atlantistas, la figura central para nosotros es Marco Rubio, bueno, el embajador que tenemos hoy acá, Peter Lamela, pero hay otro sector más aislacionistas, más nacionalistas, los que sostenían inicialmente a la coalición en 2018 con el American First. ¿Te acordás que era la gran consigna de la coalición MAGA? Bueno, esos sectores están opuestos a
toda intervención que suponga descuidar el frente local. Están opuestos a la intervención en Ucrania, por supuesto, están opuestos a la intervención en Medio Oriente y a seguir sosteniendo, yo creo que ya tiene 6 frentes abiertos de batalla del Estado sionista de Israel, y están opuestos, por supuesto, a la intervención en Venezuela. Ese sector hay que seguirlo porque eso expresa también los niveles de contradicción en un año, como el que iniciamos, donde se va a poner a prueba la popularidad de Trump. Las cuestiones domésticas en términos socioeconómicos no están yendo bien, y esta novedad que nos despachamos en el último día del año, de que la inteligencia interna pasa, como la economía, al control de un sector de la coalición MAGA y de un sector del gobierno de Trump, me parece que es el gran tema argentino. Ya no importa cuál es el nivel de tipo de cambio, si está atrasado, si está adelantado. Acá hay una cuestión geopolítica que hay que entender, y esa es la clave del sostenimiento no solo de Milei, sino de los planes eventuales que tengan a futuro con el país. No gobierna Milei y su equipo. La verdad es que gobierna un sector de la administración norteamericana. Esto quedó bastante explícito en la intervención que tuvieron en la economía, pero también en la injerencia electoral. Bueno, creo que los hechos últimos me relevan de demasiados comentarios. Sí, es que de hecho, si vos lo pensás, a ver, hay anuncios recientes del gobierno argentino, más allá de este tema de la CIDE, ¿no? Que concentra un montón de actividades y vuelve a solapar la seguridad con la inteligencia, cosa que no sucedió en las últimas 4 décadas de nuestro país. Pero pienso, la ley de glaciares, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que estaba dentro del acuerdo o preacuerdo con Estados Unidos. La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, también pedida en este caso por el Fondo Monetario Internacional, cuyo principal accionista es Estados Unidos. Los avances que vamos a tener, en realidad son retrocesos, pero digo, avances parlamentarios del gobierno en materia de reforma laboral y reforma previsional, que también no son necesidades que surjan de la política doméstica, sino que son imposiciones que vienen desde afuera. Claramente los grandes ejes rectores de la gestión de Javier Milei parecieran estar siendo pedidos desde otro lado, más allá de que él pueda creer, uno entiende que él cree, ¿no? en lo que está haciendo, ideológicamente hablando. Bueno, por supuesto, él te va a decir, pero efectivamente lo que decís vos es absoluto. Creo que está claro para el conjunto, para todos aquellos que decían que la dependencia y la sujeción a poderes centrales estaba agotada, que en esta etapa de la globalización la cuestión del imperialismo estaba decidida definitivamente. Bueno, vean que nuevamente tenemos hoy políticas que eran propias de buena parte del siglo pasado. Yo te diría que toda la década de los 70 y más se vivieron bajo esta percepción, y hubo teorías como la teoría de la dependencia, la teoría del desarrollo colonial, que mostraron claramente que esta sujeción existía. Hoy la vemos de una manera transparente, y ahora se han metido en un tema que ya excede la cuestión estrictamente económica, y es un tema central para el desarrollo de la oposición en Argentina. Guarda con este tema, porque las derivaciones ya no son solamente de persecución. La historia del vínculo de estas tecnológicas con la seguridad local de los estados es muy nefasta. Por lo tanto, este no es cualquier decreto. Está muy bien la oposición transversalmente en advertir que estamos en una situación crítica. Veremos cómo se resuelve. No es novedad. Este modelo que encarna hoy la administración Trump, un sector de la administración Trump, y que es el que dirige y comanda la política socioeconómica en Argentina, entre otras, requiere de la sobredeterminación de los aparatos represivos. Tanto jurídico, tiene una corte que hace absolutamente lo que ordenan hacer, cuanto físico. Este decreto hay que leerlo en esa dirección. Esperemos que estemos todos, y la oposición en particular, a la altura de lo que implica
estas circunstancias. Sí, es preocupante, porque además hoy hablaba con el Chivo Rossi temprano, que él estuvo al frente de la AFI, que era la CIDE antes, fue ministro de Defensa, jefe de gabinete, la verdad que conoce mucho de las leyes y del funcionamiento del Estado y puntualmente de estos organismos, y él marcaba... básicamente como este decreto va en contra de un montón de leyes que están vigentes en nuestro país. Obviamente como decreto tiene fuerza de ley y el Congreso lo tiene que tratar y los plazos que tiene el Congreso de la Nación realmente son bastante largos para la peligrosidad de esta medida. Pero me sorprende cómo en estos 2 años hemos visto que el Gobierno Nacional avanzó en contra de la ley. Y de momento no pasa nada, ¿no? Vos lo decías, una Corte Suprema que no hace nada, un Poder Judicial que es cómplice, una deuda muy pendiente de la política argentina, modificar ese Poder Judicial. Pero bueno, eventualmente yo soy de las que piensan que este gobierno, una vez que termine la gestión, porque todo modelo en algún momento se agota, bueno, la va a tener complicada, porque realmente pasó por encima de absolutamente todo lo que es legal en la Argentina. Así es. Bueno, es otra ley, ¿no? Y no nos sorprende, o sea, la justicia en Argentina está al servicio de los intereses del bloque dominante, que por otra parte están dominados por un sector, no cabe duda, de la administración norteamericana, en particular los grandes fondos de pensión. El otro día leía que BlackRock representa en masa de movimiento en dólares al tercer PBI a nivel internacional, después de Estados Unidos, China, viene BlackRock. Bueno, esos intereses se traducen en este tipo de política doméstica. Pero yo vuelvo a insistir, esto excede ya la cuestión económica. Seguir la lógica interna del plan económico de Milei está bien, hay que hacerlo, pero esa no es la clave. Está absolutamente demostrado que esto no se sustenta en términos económicos. La sustentabilidad hay que buscarla en términos políticos y este decreto apunta al corazón de una de las patas centrales para sostener estos modelos. El control social, la persecución a los opositores y lamentablemente la experiencia comparada internacional muestra que la supresión física no está descartada. Uh-huh. Y Artemio, ¿cómo interpretás o qué viable ves este proyecto que dijo Javier Milei? Estoy hablando con otros mandatarios de la región para armar un bloque de 10 que abracemos la idea de la libertad porque hay que oponerse al cáncer del socialismo, del populismo, del comunismo, bueno, las palabras que suele usar él. ¿Qué viabilidad le ves a ese proyecto en América Latina con el avance de la derecha y cuál es el objetivo último que encontrás detrás de esa idea? Bueno, yo creo que van por todos los gobiernos popular democráticos, como ya hay una sucesión, no solo en América Latina, pero hay una sucesión en la región. Claramente hay elecciones este año que son decisivas, el caso de Colombia, el caso de Brasil. Yo creo que la viabilidad de ese proyecto es lo que plantea siempre Marco Rubio cuando habla de la región. Reinstalar en un momento muy crítico de la hegemonía norteamericana, ya lo sabemos, cuestionada no solo por China, pero fundamentalmente por China. En el trasfondo de todas estas medidas está esa disputa por la hegemonía planetaria. Reinstalar a América Latina como un lugar estratégico central para desplegar las políticas de un sector de la administración norteamericana. Vamos a ver qué sucede en Colombia, ya le plantaron un candidato. Fíjate vos que uno de los principales planteos es trasladar la embajada colombiana a Jerusalén. No sé si te recuerda algo. Uh-huh. Lo mismo está en Brasil, que ya pusieron al hijo de Bolsonaro a consideración pública. Es otro gran bastión de los gobiernos populares democráticos. Bueno, en México, Sheinbaum está permanentemente en disputa dentro de lo que es disputar en México con el poder de los Estados Unidos. No olvidemos que México forma más parte de la región norteamericana que Latinoamérica. Tienen un problema muy específico. Pero sí, yo creo que no sé si la viabilidad está dada en la fortaleza que mantenga la administración norteamericana y un sector en particular de la coalición MAGA. Lo que diga Milei o deje de decir es relativamente poco importante. La sostenibilidad de ese proyecto,
como este de seguridad, como el del proyecto económico de Argentina, tiene bastante poco que ver con lo que decida el oficialismo local, sino con la fortaleza y la disputa interna que hay al interior de la coalición MAGA. Por eso es tan importante seguir qué es lo que está pasando dentro del gobierno estadounidense. No porque a uno no le interese, se desinterese de lo local, porque lo local está subordinado como nunca antes a lo que suceda al interior de la administración norteamericana y obviamente su política exterior. Así que, bueno, vamos a ver cómo se despliega esto, pero vuelvo a insistir, ya la inviabilidad del modelo socioeconómico de Milei, cualquier indicador que vos utilices, desde los macro, inversión extranjera directa, cómo se construyen los falsos equilibrios, hasta el funcionamiento de la economía doméstica, caída en el consumo, aumento de la pobreza, una inflación mal medida, que estuviera bien, los niveles de pobreza aumentarían por lo menos 15 puntos más de lo que ellos comunican. Eso me parece que, siendo importante, está absolutamente subordinado a este tipo de políticas. Y este decreto en particular dio un paso en dirección a cerrar este modelo en términos de asfixiar la protesta social, perseguir opositores y lamentablemente, insisto, por la evidencia internacional que tenemos, cuando estas tecnológicas se hacen cargo del control represivo del Estado, la supresión física del adversario no se puede descartar. Bueno, de hecho en Argentina tuvimos el intento de supresión física de la principal opositora en el año 2022, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está pagando también con cárcel este tipo de políticas que yo creo que con el decreto se va a potenciar. Totalmente. Artemio, vos mencionabas, ¿no? Que este gobierno, bueno, no tiene ningún resultado positivo para mostrar, pero al mismo tiempo vemos que se va a avanzar, cosas que mencionábamos, ¿no? Que le están pidiendo desde afuera con la reforma laboral, que es tremenda, es terrible, seguramente a mediados de enero, principios de febrero ya tengamos un avance sobre eso. Bueno, veremos qué pasa con la reforma previsional, pero bueno, hay mucho retroceso en materia de derechos y pareciera como que tienen una urgencia por sacar rápido esas leyes que consideran como estructurales o por lo menos una puerta de entrada a lo que sería la reforma laboral para seguir avanzando contra los derechos de las mayorías. Pero hay quienes dicen que tienen ese apuro porque, bueno, todavía gozan un poquito, si es que se puede decir eso, del resultado del 26 de octubre, ¿no? De las elecciones, pese a que después tuvieron discusiones en el Congreso y la sacaron hasta ahí nomás, ¿no? El presupuesto nacional, no es que arrasaron ni mucho menos, pero bueno, como que tienen una nueva primavera, si querés. ¿Vos pensás que es así, que tienen unos días más de gracia y que cuando arranque formalmente el 2026, todas las actividades, eso se les va a terminar y que por eso se están apurando, o que todavía la gente sigue teniendo paciencia? Es muy difícil contestar a eso, porque efectivamente la intervención que tuvo Donald Trump y un sector de la coalición que gobierna Estados Unidos fue decisivo para el resultado electoral. Por lo tanto, si vos quitas esa intervención, la verdad es que Milei está en el aire. Este gobierno es un fracaso desde el día 1. Pero yo creo que eso va a seguir. O sea, por lo que vos planteabas en tu pregunta, hay un proyecto de organizar a la región latinoamericana como un soporte central en la disputa hegemónica del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, yo creo que el sostenimiento va a seguir más allá de idas y venidas, y la reforma previsional formó parte histórica de las demandas, no solo del Fondo Monetario, del conjunto de las políticas exteriores de Norteamérica hacia la región. Por lo tanto, no creo que ellos vayan a ceder en su pretensión de quebrar fundamentalmente la organización gremial y los derechos de los trabajadores registrados de una manera taxativa. Veremos si la oposición está a la altura y puede responder a esto. Son muchos años de parálisis. Uno no responde a un nivel de agresión como el que hoy se observa, habiendo coqueteado durante casi una década con el poder que hoy efectivamente
va contra tus propios intereses. Yo creo que ahí la dirigencia gremial debe reflexionar. No hay lugar para una negociación como la que históricamente se emprendió, porque este proyecto va mucho más allá de lo que nosotros conocimos. Yo lamentablemente creo que no van a aflojar y que la desarticulación de la estructura gremial es un objetivo central, pero no único, así como la fragmentación política. El avance sobre los liderazgos populares, particularmente en Argentina, el avance sobre Cristina Fernández, pero lo mismo pasa con Lula, lo mismo pasa con Petro, donde aparece un liderazgo popular democrático, sistemáticamente es cuestionado. El sistema de medios, buena parte de la dirigencia política contribuye a ello. Bueno, el modelo de delegada lo conocemos, Carla. La fragmentación tiene como modelo de delegada lo que sucede, por ejemplo, en Perú, que vos sabés cuántos candidatos a presidente hay de cara a las próximas elecciones, 39. Mientras el director del Banco Central hace 20 años que es el mismo y por lo tanto es el mismo modelo. Argentina en ese sentido está siendo diseñada en esa dirección. Veremos si podemos resistir este avance. Yo siempre soy optimista. Lo primero que hay que hacer es organizarse, unificarse y sostener un liderazgo que al mismo tiempo plantee un programa alternativo. Es un recurso institucional, un recurso político, un recurso histórico básico para enfrentar estos modelos tan nefastos para el conjunto de la vida ciudadana. No podemos esperar que ellos cedan en su presión y yo creo que hay que ir adecuando la oposición para esta nueva etapa que se abre. Pero vuelvo al decreto. Cuidado porque han ingresado en un área que efectivamente puede producir efectos muy complicados. Los vemos actuar a nivel latinoamericano, lo vemos actuar en la propia sociedad estadounidense, lo vemos actuar en Medio Oriente, y la intervención de las tecnológicas en la seguridad doméstica siempre trae muchísimo sufrimiento, persecución y dolor con la ciudadanía y en particular para aquellos sectores que se oponen al modelo que se pretende imponer. Artemio, un placer charlar con vos, como siempre. Te mando un abrazo grande. Felicidades, gracias, Paul. Carla, y un saludo a la audiencia, un saludo al programa. Muy bueno el laburo que hacen diariamente. Lo seguimos y bueno, acá estamos esperando que podamos resistir esta circunstancia. Te agradezco el llamado y la disposición. Ojalá así sea. Toda la gente acá te manda muchos saludos, todos te quieren mucho, así que es compartido. Un abrazo grande, Artemio. Chao, chao.